religión yoruba hace parte del contexto de la cultura yoruba, que inicialmente su origen es África y específicamente centro de Nigeria. Los yoruba llegaron a América, fueron traídos a América en condiciones de esclavización y aquí reconstruyeron su propia religión, que se conoce como religión yoruba, y de la yoruba se desprenden otras ramas como la santería. La santería es un complejo de sistemas de creencias y de adivinación que vinieron traídos por las personas esclavizadas. Estas personas en los barcos por la trata transatlántica y en esos caminos por el mar Caribe llegaron a Cuba y también a Brasil, y trajeron en sus memorias ombligadas de sueños y de esperanzas los saberes ancestrales de sus antepasados. Y como toda religión, pues es un sistema de creencias, es un sistema de conexión con las fuerzas de la naturaleza, es un sistema de sanación, de construcción de comunidad, de apoyo mutuo, y de buscar la trascendencia en la vida, a partir de un principio que es el principio de la vida, que se llama el Aché. El Aché es el aliento vital, que es el que nos da vida, que nos da nuestras posibilidades en la vida, nos da conexión con la memoria ancestral y con los ancestros que son los eguns y con los orichas que son las deidades de la santería. La santería además está basada en la creencia de un dios para traducir, que se llama Olodumare, y Olodumare rige, digamos, la cosmopoética vital del universo, pero a la vez existen unas deidades que llamamos orishas, que digamos componen este sistema mundo de pensamiento y de cosmogonía, y que ellos y ellas, porque también son masculinos y femeninos, rigen los pensamientos, la memoria, los códigos éticos, morales, religiosos de la vida. Una de sus características más importantes es que es una religiosidad que se ha globalizado, que tiene que ver con las grandes emigraciones de la gente cubana y particularmente afrocubana a diferentes lugares del mundo. Lo que tiene como consecuencia que los pueblos africanos estemos dispersos a través de todo el mundo, pero claro, eso no solamente es una historia de opresión, de explotación, de deshumanización, también es una historia de recreación, de reinvención, de traer nuestras culturas a diferentes partes del mundo. Y en este caso, Cuba y Brasil y Colombia son tres de los lugares donde llegaron más gente de África al mundo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y por eso de las culturas africanas más robustas, con más importancia, con más influencia en el mundo, son en Cuba, en Brasil y en Colombia.
La visión cosmogónica de la santería es muy interesante porque nosotros los practicantes no hacemos nada sin el permiso, primero que todo, a ese culto por los antepasados que son los Egun, que son nuestros ancestros y ancestras, ancestros divinizados o ancestros inmediatos, o sea, nuestros familiares que perecieron, que están en Araonu, que es la otra dimensión de la vida, que están cantando desde la otra orilla y están allá desde el otro lado apoyándonos. Están todo el sistema complejo de adivinación que se hace a través de 3 posibilidades o 3 registros, que es a partir del sistema adivinatorio de Ifá, a través de los sacerdotes de Orunmila. Está también a través del Dilogun, que es es un registro de adivinación a través de los caracoles, y está a través y la adivinación también se hace a través de los obi o los cocos. Esta religión es una religión muy compleja. Cada santo, inclusive cada santo tiene sus danzas, sus propias danzas, tiene sus propios cantos, tienen sus propias hierbas, su propia forma de rendirle homenaje, las cosas que ellos nos van a ser útiles para nosotros. Cada santo tiene una particularidad en la cual va a ser útil para nosotros, para la vida nuestra. Estas personas que llegaron en esa situación de secuestro, que fue el magnicidio, el genocidio global más grande de la historia de las personas africanas, específicamente de esa gran región que llamamos Nigeria, trajeron en su sabiduría, en sus pensamientos, el acontecer cotidiano de sus experiencias de prácticas culturales y religiosas. Lo que quiere decir es que hay un gran tramo de la presencia de la oralitura, de la oralidad en estos saberes. Y ellos trajeron acumulados todas las narrativas cantadas y orales, entre ellas esto que llamamos pataquí, que básicamente es una tradición acumulada de sabiduría y de pensamiento. En ella se cuenta, por ejemplo, el origen del mundo, pero también el comportamiento de los seres humanos. Entonces, las pataquí son un acumulado de narraciones que nos van contando sistemáticamente, digamos, los aconteceres, las formas de vida, las visiones del mundo. Llenó mis angustias con sus espejos de vapor, talló mi vientre con su mantra fluvial. Yo pedí transformación, y Oya Yansá, hacedora de lluvias, agitada por la danza de los astros, lanzó soplidos que rizaron el pelo del viento. En armonía con el cielo, saludo a mis orillas, doy gracias a los tejedores de sueños en el pájaro de la esperanza. Final e inicio de mi palabra. Mucho Ashe. Porque de hecho nuestra religión también es una religión muy ambiental, muy de la parte ecológica. Nosotros tenemos todos nuestros orichas, todos representan un fenómeno de la naturaleza, todos. O sea, cuando nosotros decimos existe el mar, hay una diosa del mar. Cuando decimos que hay un río, hay un dios del río. Decimos hay una tierra, hay un dios de la tierra. Y también nosotros, como somos ecológicos,
tenemos una ceremonia que le decimos darle de comer a la tierra. ¿Y esa ceremonia en qué consiste? En que cada año, al empezar el año, nosotros debemos ir a hacer una ceremonia para decirle a la tierra: aquí estamos, perdona nuestras ofensas, nosotros queremos seguir vivos, darnos prosperidad. Y entonces llevamos frutas, hierbas, carne, y la colocamos y le echamos en un hueco que hemos abierto, prendemos una vela y cantamos. Ese es decirle que nosotros nos hemos desprendido de la tierra, que somos parte de ella, y que si acaso estamos sobre la tierra, sobre la superficie, tenemos que volver a ella, y que tenemos que agradecerle frecuentemente a ella. ¿Qué tal si hubiéramos asumido toda la humanidad esta cultura de que a la tierra había que brindarle reconocimiento cada año? No tendríamos lo que estamos viviendo hoy. La cosmogonía profunda de nuestra espiritualidad se basa en el concepto del Aché, que es la fuerza cosmogónica, la fuerza cósmica que rige todo el sostenimiento, el sostén del mundo y de la humanidad y de esa relación con los antepasados, con la vida presente, pero también hacia el futuro. Para nosotros y nosotras, la muerte no es la desaparición física del ser humano, sino que todo lo contrario, hay una relación vital entre la vida y la muerte, como un paso, una frontera simplemente, y en esa relación nosotros hacemos una serie de procesos para poderle cantar, adorar, bendecir a nuestros ancestros para que nuestro camino siempre esté guiado por la luz y el progreso de ellos mismos y ellas mismas. Por eso hablamos de una cosmovisión compleja, porque reúne rituales, prácticas de cantos, también de uso de tambores sagrados para convocar las energías positivas del mundo, que son las energías globales que atraviesan la naturaleza misma. Las prácticas de la santería tienen múltiples formas, como por ejemplo un güiro que es tocarle a Eleguá unos tambores. Con tambores le tocamos a Eleguá en una tarde, repartimos frutas, hacemos el altar de Eleguá, o si es Ochún a Ochún o a Yemayá. Cada una de esas ceremonias van siendo exigidas y van apareciendo en los registros que hacemos. Vamos a una finca, llegamos a esa finca, todos vestidos de blanco. ¿Por qué de blanco? Porque necesitamos depurar. El blanco quiere decir que queremos depurar. Entonces, cuando llegamos a esa finca, ¿qué hacemos? Abrimos un hueco, y cuando abrimos el hueco colocamos unos platillos, y esos platillos los llenamos cada uno de frutas, de carne, de pescado, de huevo, de todo eso. Y cada uno se limpia y echa ese hueco. Cuando se limpia, ¿qué estás diciendo? Estoy pidiéndole a la tierra que me limpie y que yo quiero que Él me dé prosperidad, que la tierra me dé prosperidad. Entonces coloco mis ofrendas para que ella me pueda dar prosperidad. También tenemos, pues generalmente cuando yo me levanto, casi todos lo hacen, el primero que hacemos es saludar a nuestros santos. El santo al cual nosotros nos hemos consagrado. Por ejemplo, yo me levanto y tengo que ir a decirle a Ogún que estoy allí. Entonces le digo: Ogún, aquí está tu hijo. Y entonces muchas veces le puedo soplar aguardiente, le puedo soplar un tabaco, o puedo coger unas frutas y esas frutas entregárselas en ofrenda o unas flores. La
palabra diáspora proviene del griego y quiere decir dispersión. Y cuando hablamos de la diáspora africana nos referimos al hecho de que a partir de la trata transatlántica esclavista, los pueblos africanos se trajeron de una manera masiva, entre 10 y 20 millones de personas llegaron a esta parte del mundo llamada las Américas ahora, para nutrir el capitalismo emergente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y claro, eso implicó una forma de deshumanización que son las que están detrás del racismo que llega hasta hoy día. El menospreciar tanto la humanidad de la gente africana como sus culturas, sus creencias, sus memorias, sus conocimientos, incluyendo sus espiritualidades. Aquí hubo un proceso de colonización. En ese proceso de colonización ¿quiénes llegaron a ese proceso de colonización? Llegaron a ser colonizados los pueblos de América. Y ellos fueron sometidos, y los negros fuimos sometidos a condiciones de esclavización. Y en eso que llamamos imperio, ¿quiénes estaban? Estaba el señor oidor y estaba la iglesia, que generalmente el oidor también hacía parte de la misma iglesia. Desde ese entonces, la iglesia ha estado siempre en el poder. La cultura europea está considerada superior al resto de las culturas del mundo, y esa misma jerarquía que se ha creado, ¿no?, a partir de ese mismo proceso de esclavización, que es el que crea el racismo como un fenómeno mundial, traza ese tipo de jerarquía en los conocimientos, en las formas de gobierno, en las formas estéticas y también en las espiritualidades. Dentro de esa jerarquización en el mundo, las que han puesto en el nivel más bajo son las espiritualidades africanas, hasta el punto que no son consideradas religiones. En los estudios de la religión se habla de las grandes religiones, se habla del Islam, se habla del cristianismo, se habla de la tradición judía, pero no se ven las espiritualidades africanas como religiones porque se ven de una manera inferior. Las religiones no están exentas de ser un factor en las ecuaciones de poder de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad colombiana se define como una sociedad católica, como una sociedad cristiana, pero en Colombia es un país multicultural, y el ser un país pluriétnico y multicultural quiere decir que se deben respetar real y efectivamente las diferentes religiosidades que hay en Colombia. Hasta hace poco que Colombia dijo que era una república laica, pero en la práctica no es laica. Tú ves que la religión sigue ejerciendo su poder. Tú vas a las escuelas públicas
encuentras el Sagrado Corazón y encuentras que la gente tiene que, el presidente de la República aparece diciendo que va a hacer la consagración al Sagrado Corazón y que vaya a pedirle a la Virgen de Chinquiquirá que nos saque del COVID y va a decirle a todos estos santos de ellos como diciendo este es lo oficial, los otros no existen, los otros son marginales, inclusive que me llama la atención que hay muchos de esos políticos cercanos a muchas de esas religiones y lo que hacen es como instrumentalizarla. Como aquí hay gente que puede votar por mí, entonces yo hago esas prácticas. Aún pervive una visión hegemónica del catolicismo global y en ese sentido es muy difícil la participación o que nos tomen en serio a quienes practicamos otras diversidades de cultos, al punto que se generan imaginarios, estereotipos y prejuicios sobre estas comunidades sin siquiera conocerlas. Si ustedes buscan en Google información sobre santería, probablemente se van a encontrar con imágenes que producen escozor, que producen distanciamiento de parte de cualquier persona que esté lejana a esta práctica. Se nos relaciona a santeros y santeras probablemente con prácticas que son diabólicas, que son prácticas que recurren o incurren en acciones delictivas, y eso tiene que ver con un análisis que se hace sobre quiénes fueron los que nos legaron esos saberes, y esos saberes los trajeron personas esclavizadas, personas negras. Es muy interesante, digamos, todo lo que se indilga en relación con prácticas de origen africano, siempre negativas porque recuerden que las personas negras fueron perseguidas, precisamente les fue anulada la condición de humanidad. Esa deshumanización también pasó por las prácticas. No solo el ser humano negro fue deshumanizado, sino también sus prácticas per se. Y en ese sentido, claro, aunque nosotros trabajamos con plantas, con animales, y no estamos desequilibrando el principio cosmológico del mundo, que es la relación en equidad y en equilibrio con la naturaleza, lo que se mira desde afuera es que hacemos todo lo contrario. Para que se pueda llegar a una equidad religiosa, para que podamos construir una sociedad verdaderamente ecuménica en términos de combatir la discriminación religiosa, en términos de respetar la diversidad de fe, es necesario el poder despojarnos de esos prejuicios. Tenemos que abrir nuestras mentes para poder escuchar de qué se trata la santería, ¿no? Ver cuáles son sus virtudes y ver que la santería es una religión que tiene todos los beneficios que puede tener cualquier otro tipo de religión en términos, de nuevo, de una relación con lo sagrado, de una relación armónica con la naturaleza, de una relación positiva ética, de solidaridad y de reciprocidad de los seres humanos unos con los otros, y en términos de construir un futuro de equidad, de justicia y de libertad. En ese sentido nos toca un ejercicio doble. El ejercicio doble es concientizar o hacer posible que las personas tomen conciencia que existen distintos tipos de espiritualidad, que Dios está con múltiples nombres, existe en su multiplicidad. Polifónicamente hablando, Dios está con una diversidad de nombres y está en todo momento y en todo lugar, que no somos ni delincuentes ni criminales, todo lo contrario. Somos personas y practicantes que estamos intentando hacer el bien y traer el bien para la humanidad, el equilibrio necesario que incluso en estos tiempos son tan trascendentales para poder regenerar una relación con la Madre Tierra.